les voy a presentar el trabajo que desarrollamos con el profesor Paul Cisneros y con Nuki Bermúdez. En este caso, a partir de una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue implementada a través de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Ecuador, para promover lo que sería el desarrollo con perspectiva de riesgos en ciudades del Ecuador y a partir de este ejercicio de capacitación también algunas de las lecciones sobre el proceso de transversalización. Como bien lo señalaba Omar Darío, finalmente pertenecemos a comunidades epistémicas, comunidades de aprendizaje, comunidades de lenguaje distintos. Por un lado están aquellos que trabajamos con adaptación al cambio climático o acción climática a través del liderazgo de ciudades o de gobiernos autónomos descentralizados, como los denominamos en el Ecuador, gobiernos locales, municipios, parroquias, y por otro lado está la comunidad de gestión de riesgos de desastre. En este caso, el desarrollo con perspectiva de riesgos es una metodología desarrollada por el equipo de recuperación y reducción de riesgos de desastres de Perú, en colaboración con el equipo de adaptación al cambio climático, y que busca desarrollar una metodología contextualmente relevante para, por un lado, generar conocimientos, fomentar compromiso e identificar oportunidades, en una etapa muy sensible que es el análisis conjunto de gastos de presupuestación y movilización de recursos para esto que nos mencionaba también Omar Darío sobre los riesgos incrementales y también las pérdidas y la cuantificación de las necesidades de financiación. Y dentro de la metodología se da mucho énfasis al fortalecimiento de los arreglos organizativos, pero sobre todo asegurar que las partes interesadas del desarrollo estén de alguna manera incidiendo en esta transversalización entre adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastre. Esta metodología, en términos formales, ustedes pueden acceder a los documentos de PNUD, se ve en este cuadro en donde por un lado tenemos un cambio de escala desde lo global, lo nacional y lo local, sabiendo que existen capacidades diferenciadas y por lo tanto la construcción de capacidades estatales a escala de lo local hace que sea necesario también diferenciar lo que son las propuestas normativas por un lado, que muchas veces, al menos en el caso de Ecuador, se formulan de escala nacional con una mirada en los grandes municipios, en las grandes ciudades, no conscientes de las limitaciones que pueden existir en las ciudades pequeñas y medianas. Y por otro lado, la incorporación de estos principios de transversalización, en donde tenemos siempre esta tensión entre una transversalización, todos quisiéramos que el cambio climático aparezca en todos los procesos de planificación, en los programas, en los proyectos, pero también sabiendo que existen limitaciones operativas porque los elementos sectoriales dentro de la planificación territorial también tienen ciertas prioridades y precedencias en términos de los lineamientos establecidos a nivel nacional. Con eso dicho, lo que vemos es que también es necesario fomentar un enfoque conjunto de integración. Decíamos que el riesgo está cambiando, cada vez tenemos riesgos más complejos, sistémicos y acumulativos, en donde el impacto de los desastres puede limitar, por un lado, las capacidades de adaptación al cambio climático, y aquí es importante señalar que cuando hablamos de cambio climático, no solamente estamos hablando de gestión de riesgos de desastre o reducción de riesgos de desastre, la adaptación puede tener múltiples facetas que incluyen el aprovechamiento de oportunidades por la variabilidad climática asociada a transformaciones productivas, a transformaciones tecnológicas, al cambio también en los patrones de uso del suelo, que no necesariamente constituyen un riesgo, sino formas diversas de ocupación del territorio asociadas a estas transformaciones. Sin embargo, la incidencia ciertamente del cambio climático hace que la reducción de riesgos de desastre, como ha sido prevista hasta el presente, muchas veces sea ineficaz, y por lo tanto los actores de alguna manera están solicitando un enfoque integrado, reconociendo también que tenemos a la cooperación internacional por detrás, en este caso en una autocrítica del PNUD, fomentando diversas aproximaciones y que no necesariamente dialogan entre sí.
Eso se debe a que las agendas de desarrollo internacional, principalmente las agendas de cambio climático a través del Acuerdo de París o el marco de Sendai, si bien tienen puntos en común, también tienen puntos diferenciadores que han sido elementos de disociación, especialmente en el momento en que llegamos a materia de financiamiento de cambio climático. Vemos que a nivel internacional los grandes fondos, el apalancamiento de recursos está direccionada hacia temas de cambio climático, de alguna manera dejando de lado la reducción de riesgos de desastres como elementos colaterales para financiamiento nacional y la cooperación internacional también cada vez, incluso cuando se trata de riesgos de desastre, o gestión de riesgos, privilegia la atención humanitaria o la respuesta al desastre por sobre la gestión de riesgos. En ese sentido, la Agenda 2030 también podemos mirarla de manera crítica en el sentido en que los objetivos se han disociado. Por ejemplo, el objetivo 13 no siempre dialoga con el objetivo 11 o el 17, y más allá de las denominaciones pueden existir efectos no esperados de la intervención sectorial en uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los elementos comunes que se buscaron resaltar a través de la metodología? Es, por un lado, la importancia de la reducción de vulnerabilidad y, por otro, la importancia de la construcción de capacidades para el aumento de la resiliencia. La vulnerabilidad sigue siendo un elemento con poco estudio en el caso de Ecuador, y me imagino que en varios países de la región tenemos más conocimientos de las amenazas y los peligros, con las dificultades que existen, sobre todo en el cambio de escala cuando estamos trabajando a nivel urbano o local, pero hay un poco más. Cuando hablamos de vulnerabilidades, ciertamente existen dificultades operativas, pero también conceptuales en términos de cómo abordar la vulnerabilidad, y especialmente en municipios, el siguiente, por favor, en donde lo que buscamos es crear sinergias. Este proceso de capacitación que les estoy comentando el día de hoy, más allá de revisitar la metodología desarrollada a escala global, lo que buscó es construir capacidades en un grupo muy selecto de apenas 5 municipios, que son las ciudades grandes, Quito, Guayaquil y Cuenca, y 2 ciudades intermedias con las cuales trabaja directamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador, que están afectadas por uno de estos fenómenos de baja recurrencia, pero de alto impacto, que podría ser la erupción del volcán Cotopaxi, que afecta a las ciudades de Tacunga y de Sangolquí principalmente. Son zonas directamente también conectadas con la ciudad de Quito. Y lo que se pidió en este caso fue traer a los que no trabajan en riesgos, porque todos estamos de alguna manera vinculados, predicamos entre convencidos, y se hizo una interacción entre las áreas que trabajaban: gestión de riesgos, sí, alguien de gestión de riesgos de cada municipio, ambiente, planificación y el área financiera. Y a partir de eso se establecieron espacios de trabajo y de colaboración para la siguiente, identificar cuáles son, o reflexionar sobre cuáles son los roles que tienen los municipios en la reducción de riesgos de desastre, en un contexto específico, y es que al momento que desarrollábamos el proceso formativo, se aprobó la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastre, que por un lado busca ser una garantía de derechos para la reducción de riesgos de desastre, pero por otro lado también establece responsabilidades y sanciones para los municipios que no actúan en la gestión de riesgos, y eso los pone de alguna manera en alerta a las autoridades locales, en la medida en que pueden existir sanciones administrativas, pero incluso hasta penales, si es que no se actúa de manera oportuna en la reducción de riesgos de desastre. Ciertamente los municipios son los que tienen los servicios de proximidad para la provisión de infraestructura, servicios sociales, uso del suelo, y en materia de adaptación al cambio climático, además, existe una tensión con algunos componentes importantes que están más bien en la escala provincial,
porque, por ejemplo, la gestión de los recursos hídricos es de la escala provincial. Nosotros tenemos parroquias, municipios, provincias y la nación, y por lo tanto existen disputas respecto a los alcances y las competencias que pueden tener los gobiernos municipales para atender este tipo de actividades. Ciertamente, uso del suelo, vialidad urbana, saneamiento ambiental, pero también esta disociación cuando pensamos en adaptación basadas en ecosistemas, en donde los municipios tienen el control de la biodiversidad urbana, la forestación y la reforestación al interior de las zonas urbanas, pero no así de las cuencas hidrográficas y el manejo más amplio del territorio que es potestad de la provincia. Y nuevamente, control y prevención de incendios, si bien existen bomberos y servicio de atención inmediata, nuevamente vemos que existen dificultades en la coordinación muchas veces entre los diferentes niveles de gobierno. Con eso dicho, resaltar los esfuerzos realizados, y aquí Diana, que es artífice de algunos de estos documentos, tenemos los lineamientos para la gobernanza de la gestión de riesgos de desastres de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, y también unas guías explicativas sobre cómo incorporar el cambio climático en la planificación local, que además han sido apoyadas desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y recientemente, hace menos de un mes, nuevamente la cooperación alemana a través de GIZ y sacó nuevas guías para la incorporación de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. En el Ecuador estamos viviendo una suerte de esquizofrenia de la planificación, quiero decir. Tenemos renovación de autoridades locales cada 4 años, intercaladas con las autoridades nacionales. Y cada vez que hay cambio de autoridades nacionales o locales, se debe hacer una actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Eso ha generado que tenemos procesos de actualización de los planes cada 2 años prácticamente, en donde los municipios echan casi 1 año hasta actualizar el plan, y los planes de uso y gestión del suelo, que tenían que tener una expectativa de 12 años, nuevamente vemos que a raíz de la pandemia, a raíz de eventos extremos o de transformaciones socioterritoriales, algunos alcaldes están presionando para que puedan tener una actualización más frecuente. Y esa tensión sobre la planificación del uso del suelo hace que sea aún más difícil para los técnicos. Ustedes observaron en la fotografía, la mayoría son técnicos, algunos con nombramiento, otros del nivel directivo, tengan aún más dificultades de diálogo con las articulaciones políticas. Esta caracterización fue comenzada en diferentes escenarios de participación, y quiero llegar a algunas de las conclusiones y reflexiones que surgen de este proceso. Como digo, es un proceso direccionado, exclusivo, no replicable. Desde Flaxo tenemos las maestrías, las especializaciones, los cursos abiertos, pero tenía una particularidad, que era un público cautivo de alto nivel, con buen perfil, en donde estuvimos trabajando con ellos cerca casi de 2 meses. No replicable porque es muy difícil que las autoridades tengan esa posibilidad, y porque había el financiamiento de la cooperación internacional, de destinar un tiempo adicional a las urgencias en medio de inundaciones o de eventos que requieren atención directa. Entonces, ¿cuáles son algunos de los problemas de las necesidades de la integración? Existen interdependencias, pero también existen duplicación de esfuerzos y redundancias que limitan el impacto de las acciones. Se están desperdiciando recursos a través de consultorías, por ejemplo, para gestión de cuencas hidrográficas, que nos hacen las dependencias de ambiente, pero también de las de reducción de riesgos de desastre, y también las de planificación. Y esto implica también conflictos potenciales entre áreas departamentales que requieren de alguna manera un mayor uso de los recursos, un uso más eficiente de los recursos, que reconozca los esfuerzos, que no los descarte, que genere una gestión de conocimientos, pero que además existan procesos de devolución a la comunidad. Gracias. Algunos de los obstáculos de la integración de la reducción de riesgos de desastres
es la falta de prioridad y apoyo políticos sostenidos. El día de hoy el alcalde nos dio un mensaje. Yo digo, quisiera tener varios alcaldes con esa visión y ese compromiso, pero no es lo usual. Pero además los marcos normativos y la cooperación internacional que mencionaba sigue presionando cada uno para sus áreas de prioridad y especialización sin una integración. Y eso hace que haya una dispersión en los fondos y una dificultad de cuantificar los beneficios asociados a los ciclos políticos en esto que sería la visión de mediano y largo plazo versus las necesidades emergentes de los procesos electorales. Además de las lagunas de información y los flujos de financiación separados, la importancia es superar barreras, mejorar el acceso a información, desarrollar también entornos sólidos y robustos. Acá valorar los esfuerzos, sobre todo en el acceso a información pública, confiable, que pueda ser también recuperada desde las entidades académicas para la creación de una acumulación de conocimientos y eventualmente sin desplazar, y esto es bien importante, sin desplazar el énfasis de las comunidades, sí tener una multiplicidad de partes interesadas que puedan ejercer presión para dar continuidad a los procesos a la escala local. De lo contrario, vemos una proliferación de esfuerzos o de sistemas de información o de estudios que no tienen continuidad. Y esa es una ineficiencia aún más grande en sociedades y en países como el Ecuador, que tenemos poca disponibilidad de recursos. Quiero terminar con 3 mensajes clave para que ustedes se los deben. El riesgo sí se construye socialmente debido a las intervenciones de desarrollo inadecuadas. O sea, no es solo un problema de desarrollo, son los propios gobiernos locales a través de la inversión en la infraestructura o los gobiernos nacionales descoordinados de los gobiernos locales con sus planes de uso del suelo, que no está solamente incrementando, sino multiplicando el riesgo y generando mayores vulnerabilidades. Es decir, necesitamos una toma de decisiones basada en el riesgo. Pero además, las terminologías, los marcos legales y las institucionales de reducción de riesgos de desastre pueden diferir, pero finalmente persiguen un objetivo común que es la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, en vez de distanciar a las comunidades, la búsqueda de transversalización es un esfuerzo que requiere focalización, pero también acción direccionada para que comencemos a conversar unos con otros. Y finalmente, el fortalecimiento de capacidades requiere sensibilidad y destrezas en términos metodológicos, quizá una aproximación progresiva y acumulativa. Acá, quienes venimos de Ecuador, miramos con un poco de envidia y sanos deseos de replicar las estructuras de aprendizaje que tienen en Colombia, pero es muy difícil que eso se realice de manera inmediata y por lo tanto la pregunta es cómo hago que el departamento financiero del municipio y el área de planificación y el área de transportes puedan comenzar a tener unos puntos de encuentro para el diseño, por ejemplo, de nueva infraestructura vial con una perspectiva de riesgos, y eso no requiere una macrocapacitación de una maestría o de una especialización que puede ser muy extendida en el tiempo, sino cápsulas y pastillas que puedan integrarse de manera sensible a las necesidades y a las posibilidades de los propios gobiernos. Muchas gracias.